Vamos a realizar algunos ejercicios de representación gráfica de funciones polinómicas. En primer lugar, vamos a representar gráficamente la función y igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 2. Como se trata de una función polinómica, su dominio es el conjunto de todos los números reales. A continuación estudiaremos si presenta algún tipo de simetrías, y para eso tenemos que ver si existe alguna relación entre las funciones f de x y f de menos x, o entre las funciones f de menos x y menos f de x. Recordando que la función f de menos x se obtiene sustituyendo en la función original la x por menos x. Y la función menos f de x se obtiene cambiando en la función original todos los términos de signo. Realizadas ambas funciones, observamos que no existe ninguna relación entre la función f de x y la función f de menos x, y tampoco existe ninguna relación entre la función f de menos x y la función menos f de x, con lo cual concluimos que esta función no presenta ningún tipo de simetría. Para calcular los puntos de corte con los ejes, empezaremos por el eje x, y para ello le asignamos a y el valor 0. Obteniendo que tendríamos que resolver la ecuación polinómica de tercer grado x cubo menos 3x cuadrado menos 2 igual a 0. Y para ello tendríamos que recurrir al método de Ruffini para tratar de calcular las posibles raíces enteras. Tendríamos que probar los posibles divisores enteros del término independiente, que serían más menos 1 y más menos 2. Si lo hacemos, comprobaríamos que en ninguno de los cuatro casos obtendríamos un resto cero. Y por lo tanto, esta ecuación no tendría o no tiene soluciones enteras. Eso no quiere decir que esta función no tenga puntos de corte con el eje x. Lo que quiere decir es que por los métodos que conocemos no los podemos calcular. Para calcular el punto de corte con el eje y, le asignamos a x el valor 0, obteniendo, por lo tanto, y igual a menos 2. Es decir, el punto de corte con el eje y sería el punto 0 menos 2. A continuación, estudiaremos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos. Y para ello recurrimos a la primera derivada. La primera derivada de dicha función es 3x cuadrado menos 6x. A continuación, la igualamos a 0, es decir, tenemos que resolver la ecuación 3x cuadrado menos 6x igual a 0, cuyas soluciones serían x igual a 0 y x igual a 2. Con estos valores obtenidos al igualar la primera derivada a 0, lo representamos en la recta real y estudiaremos el signo de la primera derivada en cada uno de los tres intervalos obtenidos. Por ejemplo, a la izquierda del 0 podemos tomar el valor menos 1 y observaríamos que la primera derivada en dicho punto sería positiva. Quiere decir que la función es creciente en el intervalo menos infinito 0. En el intervalo 0,2 podríamos tomar, por ejemplo, el valor 1 y observaríamos que en dicho valor la primera derivada es negativa, es decir, la función en dicho intervalo es decreciente. Y a la derecha del 2 podríamos tomar, por ejemplo, el valor 3, observando que la primera derivada es positiva, es decir, en el intervalo 2 infinito la función es creciente. Como conclusión, tenemos que la función es creciente en los intervalos menos infinito 0 y 2 infinito y decreciente en el intervalo 0,2. Puesto que los puntos x igual a 0 y x igual a 2 pertenecen al dominio de la función, en dichos puntos hay extremos relativos. En el primer caso, en x igual a 0, hay un máximo relativo, puesto que la función pasa de crecer a decrecer. Y en x igual a 2 hay un mínimo relativo, puesto que la función pasa de decrecer a crecer. Para calcular las ordenadas de dichos puntos, tenemos que recurrir a la función original. Y como conclusión, tenemos que hay un máximo en el punto 0 menos 2 y un mínimo en el punto 2 menos 6. Para estudiar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión, tenemos que recurrir a la segunda derivada. La segunda derivada de la función dada es 6x menos 6. Y a continuación la tenemos que igualar a 0. Es decir, tenemos que resolver la ecuación 6x menos 6 igual a 0, cuya solución es x igual a 1. Representamos dicho valor en la recta real y estudiamos el signo de la segunda derivada en los intervalos obtenidos. A la izquierda del 1 podríamos utilizar, por ejemplo, el valor 0 y comprobaríamos que en dicho valor la segunda derivada es negativa y por lo tanto la función es cóncava. Y a la derecha del 1
por ejemplo, podríamos tomar el valor 2 y observaríamos que la segunda derivada es positiva, es decir, la función es convexa. Como conclusión, diríamos que la función es cóncava en el intervalo menos infinito 1 y convexa en el intervalo 1 infinito. Además, en x igual a 1, puesto que dicho punto pertenece al dominio de la función, hay un punto de inflexión. Y para calcular la ordenada de dicho punto, tenemos que recurrir a la función original. Como conclusión, diríamos que hay un punto de inflexión en el punto 1 menos 4. Como se trata de una función polinómica, no tiene asíntotas. Para representar la gráfica de dicha función, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, todos los puntos conocidos. Y conocemos que hay un punto de corte con el eje Y en el punto 0 menos 2. Hay un máximo también en el punto 0 menos 2, un mínimo en el punto 2 menos 6, un punto de inflexión en el punto 1 menos 4. Después de representar todos estos puntos, también sabemos que la función es creciente en el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 2 infinito, y decreciente en el intervalo 0,2. Además, también sabemos que la función era cóncava en el intervalo menos infinito 1 y convexa en el intervalo 1 infinito. Si con esta información no somos capaces de representar la gráfica de la función, podemos ayudarnos también de una tabla de valores. Como segundo ejemplo, vamos a representar gráficamente la función polinómica y igual a menos 2x cubo más 9x cuadrado menos 12x más 1. Al igual que en el caso anterior, como se trata de una función polinómica, su dominio es el conjunto de todos los números reales. Para estudiar las simetrías tenemos que obtener las funciones f de x, que es la función original, la función f de menos x, que se obtiene cambiando en la función original la x por menos x, y la función menos f de x, que se obtiene cambiando de signo todos los términos de la función original. Una vez obtenidas las tres funciones, observamos que no existe ninguna relación entre la función f de x y la función f de menos x, y tampoco existe ninguna relación entre la función f de menos x y la función menos f de x. Y como conclusión, diremos que no hay ningún tipo de simetrías. Para calcular los puntos de corte con los ejes, empezaremos por el eje x y para ello le asignamos ahí el valor 0. Tendríamos que resolver la ecuación polinómica de tercer grado, menos 2x cubo más 9x cuadrado menos 12x más 1 igual a 0. Es decir, tendríamos que recurrir a Ruffini para tratar de calcular las posibles raíces enteras de dicha ecuación. Es decir, tendríamos que probar los divisores enteros del término independiente, en nuestro caso 1 y menos 1. Si hacemos esto, observaremos que esta función no tiene ninguna raíz entera. Eso no quiere decir que no tenga puntos de corte con el eje X, sino sencillamente que con los métodos que conocemos no los podemos calcular. Para calcular el punto de corte con el eje Y, le asignamos a X el valor 0 y obtendríamos que la Y toma el valor 1, es decir, el punto de corte con el eje Y sería el punto 0,1. Para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos, recurrimos a la primera derivada, que es, en nuestro caso, menos 6x cuadrado más 18x menos 12. A continuación, la igualamos a 0, es decir, resolvemos la ecuación menos 6x cuadrado más 18x menos 12 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones son x igual a 1 y x igual a 2. Representamos dichos valores en la recta real y estudiaremos el signo de la primera derivada en cada uno de los intervalos obtenidos. Por ejemplo, a la izquierda del 1 podríamos tomar el valor 0 y comprobaríamos que en dicho valor la primera derivada es negativa y por lo tanto en el intervalo menos infinito 1 la función es decreciente. Entre 1 y 2 podríamos tomar el valor, por ejemplo, 1,5 y comprobaríamos que en dicho valor la primera derivada es positiva. Eso quiere decir que en el intervalo 1,2 la función es creciente. Y a la derecha del 2 podríamos tomar el valor x igual a 3 y comprobaríamos que en dicho valor la primera derivada es negativa y por lo tanto la función es decreciente en el intervalo 2 infinito. Como conclusión, diríamos que la función es decreciente en los intervalos menos infinito 1 y 2 infinito y creciente en el intervalo 1, 2. Además, puesto que los valores x igual a 1 y x igual a 2 pertenecen al dominio de la función, y en x igual a 1 la función pasa de decrecer a crecer y en x igual a 2 la función pasa de crecer a decrecer, en dichos valores hay sendos extremos relativos. Para calcular las ordenadas de los extremos relativos tenemos que recurrir a la función original. Y como conclusión diríamos que hay un máximo en el punto
2 menos 3 y un mínimo en el punto 1 menos 4. Para estudiar los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión, tenemos que recurrir a la segunda derivada, que en nuestro caso es menos 12x más 18. A continuación, igualarla a 0, es decir, resolver la ecuación menos 12x más 18 igual a 0, cuya solución es x igual a 3 medios. La representamos en la recta real y estudiamos el signo de la segunda derivada en cada uno de los intervalos obtenidos. A la izquierda de 3 medios podríamos tomar el valor 0 y comprobaríamos que en dicho valor la segunda derivada es positiva. Por consiguiente, la función es convexa en ese intervalo. Y a la derecha de 3 medios podríamos tomar el valor, por ejemplo, 4, y observaríamos que en dicho valor la segunda derivada es negativa y por lo tanto la función en dicho intervalo es cóncava. Como conclusión diríamos que la función es convexa en el intervalo menos infinito 3 medios y cóncava en el intervalo 3 medios infinito. Además, puesto que en x igual a 3 medios la función pasa de ser convexa a cóncava, en dicho punto hay un punto de inflexión. Y para calcular la ordenada de dicho punto, tenemos que recurrir a la función original. Como conclusión, diríamos que hay un punto de inflexión en el punto 3 medios menos 7 medios. Como se trata de una función polinómica, no tiene asíntotas. Y para representarla tenemos que indicar en primer lugar todos los puntos que conozcamos. Sabemos que tiene un punto de corte con el eje Y en el punto 0, 1, que tiene un máximo en el punto 2, menos 3 y un mínimo relativo en el punto 1, menos 4. Además, sabemos que es decreciente en los intervalos menos infinito 1 y 2 infinito, y creciente en el intervalo 1, 2. También sabemos que la función es convexa en el intervalo menos infinito 3 medios y cóncava en el intervalo 3 medios infinito, y que tiene un punto de inflexión en el punto 3 medios menos 7 medios. Si con estos valores y con estos datos no somos capaces de representar completamente la gráfica de la función que vemos en la imagen, tendríamos que ayudarnos de una tabla de valores.